Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? Luego de que Tails se levantara, se sujetó el brazo izquierdo sintiendo cómo se le había dislocado por la caída. Aún con dolor pudo evitar soltar un grito. Después de todo, el dolor físico era algo secundario en esta situación. Tails, piensa, ¿qué harás ahora?, diría el zorro viendo que no tenía salida, debido a que si trataba de sobrevolar el acantilado muy posiblemente Amy le lanzaría otra vez su martillo y caería directo a una muerte segura. Amy Rose. Te encontré, diría sujetando firmemente su martillo. Pico, no irás de mí jamás, Tails, nuestro amor es puro, tú y yo iremos lejos de este lugar, nadie nos encontrará y al fin solo seremos tú y yo. Con cada palabra que decía la eriza, Tails retrocedía por el miedo, pero aún con ese sentimiento de terror recorriendo su columna quería razonar con ella. Tails, Amy, por favor, para esta locura, somos amigos. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de la eriza que solo provocó su ira. Amy Rose. No somos amigos, gritaría y en un arranque de furia trataría de atacar a Tails con su martillo, el cual el zorro de dos colas afortunadamente pudo esquivar a tiempo, pero fue sujetado del brazo por Amy ya que, al estar al borde del acantilado, se había caído y en un intento de salvar su vida había sujetado el brazo de Tails, provocando que los dos cayeran al vacío. Afortunadamente el zorro pudo sujetarse del borde del acantilado, aunque a duras penas podía seguir sujetándose, no solo porque tenía un brazo dislocado, sino porque también Amy Rose se había agarrado, pero de sus dos colas para no caer al vacío, quedando los dos colgados. Amy Rose. Tails, ayúdame por favor, diría con miedo en su voz y una mirada asustada que se ganó una mirada empática del zorro. Tails. Amy dijo suavemente recordando todo lo que había sentido en estos últimos días en el sótano de la eriza. Amy Rose. Yo te amo, soy importante para ti, diría con una mirada desquiciada que puso la piel de gallina al zorro. Tails. Amy, tú eres importante para mí, pero amo a... En ese momento preciso los brazos de Tails no pudieron más y ambos terminaron cayendo al vacío. Amy Rose. Lo sabía, tú me amas también, diría abrazando al zorro mientras seguían cayendo. Tails. No, espera, no me escuchaste bien, lo que quería decir era... El zorro fue silenciado por un beso en sus labios por parte de la eriza rosada, y tras unos momentos ambos terminaron cayendo directo en un río que les salvó la vida, pero ambos quedaron inconscientes. Tras unos minutos tanto Tails como Amy Rose quedaron varados en la orilla del río, con la cabeza de Amy apoyada en el pecho de Tails, quien tenía un hilo de sangre saliendo directamente de su cabeza, debido a que se la había golpeado con una roca al caer el río. Amy Rose pudo abrir ligeramente sus ojos, viendo que estaba con su querido zorro de dos colas, pero pudo ver dos siluetas que los estaban mirando. Uno tenía sus ojos de color rojo y la otra los tenía de color dorado brillante. Amy Rose. Mi Tails, diría abrazando con todas sus fuerzas el cuerpo de su amado, sin querer que nadie se lo quitara. Está muy mal en su estado actual. Déjale algo de espacio, Blaze. ¿Pero qué haremos con Amy? Me la llevaré lejos de aquí y averiguaré por qué hizo todo esto. Entonces yo cuidaré de Tails. ¿Por qué? Porque dudo que tengas en tu cueva los elementos necesarios para cuidarlo y además es muy obvio que estará delicado cuando despierte y no quiero que se asuste al verte. PFF. Está bien. Tails. Dios, me duele la cabeza, diría el zorro despertando en una cama cubierto por unas sábanas moradas. ¿Dónde estoy?, diría y se sujetó la cabeza notando que estaba vendado. Esta no es mi habitación, diría dándose cuenta que no estaba en su hogar. En eso una gata antropomórfica de pelaje lavanda entró a la habitación. Tails. Blaze, ¿qué hago aquí?, diría algo confundido mientras que notaba que tenía su brazo también vendado.
La Moviana, ahora identificada como Blaze, solo se acercó al zorro y le dio un abrazo, cosa que lo sorprendió al principio pero luego correspondió al abrazo. Blaze. Pensé que no volvería a verte nunca más, diría aumentando la fuerza del abrazo, lo que se ganó un quejido de dolor por parte del zorro. Tails. Blaze, me estás sofocando y me duele el cuerpo, diría tratando de zafarse del abrazo, y cuando la gata se dio cuenta de lo que estaba haciendo lo soltó rápidamente. Blaze. Perdóname, creo que me emocioné de más, supongo que debes estar cansado mentalmente después de todo lo que te pasó, diría suavemente mirando con preocupación al zorro. Tails. ¿De qué hablas? Si solo fui a caminar en la noche y desperté en tu cama, diría confundido sorprendiendo a la gata. Blaze. Espera, ¿eso es lo único que recuerdas? ¿Acaso olvidaste todo lo que te pasó? Diría confundida. Tails. ¿A qué te refieres? ¿Acaso me asaltaron en plena noche? Y yo pensé que los memes de Latinoamérica no aplicaban en esta parte del mundo, diría dando una suave sonrisa que relajó un poco a Blaze, luego esta se levantó y lo miró con suavidad. Blaze. Por ahora descansa un rato, luego trataré de explicarte todo porque si te lo digo de golpe no sé cómo lo tomarás. Ella se propuso a salir por la puerta, pero se detuvo en seco y lo miró de reojo. ¿Quieres tomar algo? Tails. Pues, me vendría bien un té, dijo acomodándose en la cama, viendo cómo Blaze asentía y por fin se retiraba del cuarto. Tails. ¿A qué se refirió al decirme que no puede explicármelo ahora? No creo que sea nada importante, lo mejor será descansar y esperarme, te diría empezando a cerrar los ojos. En otro lugar, más específicamente en una pequeña casa en medio del bosque, un erizo de color oscuro, con rayas rojas en sus púas, había entrado a la casa con cuidado. Llevaba unos anillos dorados en sus dos muñecas y unos zapatos de aire de color blanco con rayas rojas. Este erizo no era otro más que Shadow el erizo, o también conocido como la forma de vida definitiva, y en sus manos llevaba ropa femenina de color rojo. Shadow se detuvo en seco al ver que en su mesa improvisada estaba vacía y sintió una presencia detrás de él que lo inquietó un poco. Shadow, apártate. Gritaría y tomó distancia de la otra persona. Luego de eso Shadow vio a Amy Rose mirándolo en blanco aún con su vestido de novia puesto, pero este estaba algo sucio y desgarrado. Shadow, no te acerques más. Diría a la defensiva. Amy Rose, ¿qué rayos te pasa, Shadow? ¿Dónde estoy? ¿Y qué llevo puesto? Diría muy confundida, cosa que desconcertó a Shadow, quien le ofreció la ropa para que se cambiara. Shadow, toma, cámbiate y más te vale no intentar nada, diría serio, cosa que se ganó una mirada confusa de Amy, quien solo tomó la ropa. De vuelta en la casa de Blaze, se vería a un Tails durmiendo plácidamente en la cama de la gata morada, siendo observado por Blaze y un erizo de color blanco, con ojos del mismo color que Blaze y llevaba unos guantes algo peculiares y de color plateado. Esta persona no era otro más que Silver, quien había venido al enterarse de que Tails estaba en la casa de su amiga. Silver, me sorprende que lo hayas encontrado, Blaze, ¿en serio había despertado? Diría curioso examinando al zorro de dos colas que estaba durmiendo en la cama. Blaze. Sí, pero aún está muy débil, necesita descansar, por lo menos pudo tomar el té que le había preparado antes de caer dormido, dijo tranquila viendo una taza vacía sobre la mesita de luz. Silver, bueno, me iré a decirles a los demás que Tails está en tu casa descansando. Esta noticia seguro calmará a Sonic, después de todo no ha dormido muy bien estos últimos días al buscarlo, diría retirándose siendo observado por Blaze, quien dio una suave sonrisa al ver que todo parecía estar yendo a mejorar. De vuelta con Amy Rose, esta estaba viendo su nueva ropa con curiosidad y algo de asombro al ver que le quedaba bastante bien. Amy Rose. Así está mejor, diría alegremente, pero luego al poner su mirada en Shadow cambió su tono por uno serio. Ahora dime, ¿por qué estoy aquí? ¿Esta es tu casa? ¿Acaso me secuestraste mientras dormía? ¿Por qué desperté con esa ropa? ¿Y por qué estaba mojada? Con cada pregunta que hacía la eriza, Shadow fruncía el ceño más y más. Shadow. Caíste desde un precipicio hacia el río, fuiste arrastrada hasta una orilla y estabas a punto de morir, hasta que yo llegué. De nada, diría fríamente viendo a Amy, quien no sabía qué responderle. Amy Rose. ¿De qué estas hablan? Antes de que ella pudiera terminar de hablar, Shadow la interrumpió. Shadow. Pero después de todo lo que hiciste, hubiera preferido dejarte ahí, dijo fríamente dejando sorprendida a la eriza, que tenía una mirada confundida. Amy Rose. Ok, me estás asustando, déjame salir, dijo tratando de caminar a la puerta hasta que fue detenida por Shadow, quien molesto alzó la voz. Shadow, ya deja de fingir, tú fuiste la que causó todo esto.
Luego de gritarle se quedó sorprendido al ver que Amy Rose tenía unas lágrimas a punto de salir de sus ojos. ¿Por qué estás llorando?, diría confundido sin entender qué le estaba pasando a la chica. Amy Rose, no sé qué sucede, por favor déjame salir, diría llorando sin entender qué pasaba. Shadow, no puede ser, exclamó sorprendido al darse cuenta de que le sucedía a Amy. Momento flashback. Lo que pondré aquí será un flashback de los sucesos que ocurrieron mucho antes de la pequeña cita de Tails y Amy Rose. Se vería a un zorro de 2 colas tratando de reparar su tan apreciado avioneta conocido como el Tornado. Tails, esto me está llevando más tiempo de lo que pude pensar, si no reparo el Tornado tendré que empezar a transportarme volando con mis colas, dijo, y mientras que el zorro se quedaba pensando en qué herramienta podría utilizar para arreglar el Tornado, no notó como una figura femenina se ponía detrás de él. Boo, diría la figura abrazando por detrás a Tails, el cual soltó un grito de sorpresa. Tails. Oh Dios mío, Sally. Ya te había dicho que no me tenías que asustar así, diría el zorro viendo a una moviana con algunos rasgos de ardilla, la cual llevaba su típico chaleco azul. Sally. Oh vamos Tails, ¿no aguantas una pequeña broma?, diría juguetonamente. Tails. Recuerda que la última vez que me hiciste eso casi haces que te dispare, dijo algo nervioso por lo que había pasado ese día, y Sally tuvo un ligero escalofrío al recordar cómo se había salvado por los pelos del disparo que Tails le había dado la última vez que lo sorprendió con la pistola. Sally. No me lo recuerdes, aún recuerdo cómo mi vida pasó frente a mis ojos, al menos tienes mala puntería y fallaste el disparo, diría volviendo a tener esa sonrisa juguetona. Tails. En realidad el viento cambió el rumbo de la bala, así que tuviste suerte, dijo dejando en blanco a Sally ante esa revelación. Cambio de escena. Se vería como Tails y Sally estaban ahora caminando juntos hacia ningún lugar en específico, solo querían hablar para pasar el rato. Sally. Y esas son las razones por las que deberías comprar el juego de Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3, diría con una sonrisa, siendo vista por Tails que solo la veía con cara de palo. Tails. Solo quieres que lo compre para que tú y Sonic lo jueguen en mi casa cada vez que me visiten, diría tranquilo viendo cómo Sally soltó un suspiro en forma de derrota confirmando sus sospechas. Está bien, lo compraré, pero espero que me enseñes a jugar el juego, diría, y vio cómo Sally dio un pulgar arriba. Sally. Créeme que no te vas a arrepentir de tu decisión, trataré de ir a tu casa más seguido para enseñarte cómo se juega, diría feliz. Sin saber que detrás de ellos el vigilante estaba viendo toda su interacción. Vigilante. Es curioso, ¿verdad? Como una pequeña elección o decisión puede cambiar el rumbo completo de una historia de una manera jamás imaginada, aún así sigue siendo sorprendente como un juego puede cambiar todo el destino del mundo. El vigilante volvió a desaparecer para dejar que continúe la historia. Sally. ¿Esos son Rouge y Shadow?, diría señalando a una dirección, y cuando el zorro miró a esa dirección notó que efectivamente estaba Shadow siendo cargado por Rouge aterrizando enfrente de Sonic, quien había derrotado a Metal Sonic. Tails. Genial, vamos, Sally, diría usando sus colas para ir más rápido para encontrarse con su mejor amigo. Sonic. Bueno, parece que esto es otra victoria para es interrumpido por cierta eriza rosada quien gritó su nombre. Sonic. Otra vez no, diría ya cansado mentalmente por la insistencia de la eriza. Amy Rose. Sonic. Me preguntaba si querías ir conmigo a una cita, diría acercándose a Sonic, quien ahora trataba de buscar alguna excusa para tomar distancia de Amy, como si Dios escuchara sus plegarias. Justo en ese momento llegaría Tails acompañado de Sally. Tails. Hola Sonic, diría saludando al erizo azul, quien mentalmente empezaba a agradecer al de arriba por ayudarlo. Sonic. Veo que decidiste salir de tu taller, diría acercándose al zorro, pasando de largo a Amy Rose, quien se quedó de piedra al ser ignorada. Tails. Si eso parece, jeje, diría rascándose la cabeza algo avergonzado, y a decir verdad él recién empezaba a notar que la mayor parte del tiempo la pasaba en su taller, aunque no le molestaba, sentía que debería de salir más seguido. Sonic. Vaya, Sally viene contigo, diría saludando a Sally, quien le devolvió el saludo. Tails se quedó viendo a todos notando que Amy Rose estaba empezando a ir con la cabeza agacha, cosa que lo puso algo triste por su situación, y como si fuera un rayo, una idea rápida pasó por su cabeza. Tails. Oye Sonic, ¿por qué no acompañas a Amy?, diría siendo observado por Sonic y Sally, que estaban algo confundidos, aunque por parte de Sonic mostró algo de incomodidad ante esa idea. Sonic. Es un chiste, ¿verdad? No creo que sea una buena idea, después de todo sabes cómo es Amy cuando se pone intensa, diría viendo de reojo a Amy Rose, quien ya estaba abandonando la zona. Tails.
Sonic, no seas así, todos tenemos sentimientos y aunque no sientas el mismo amor que ella tiene por ti, lo menos que puedes hacer es tenerle algo de compasión y aclarar que aunque no la llegues a amar aún pueden ser amigos en las buenas y en las malas, diría dejando algo sorprendido a Sonic por su respuesta, que lo empezó a hacerlo recapacitar y con una mirada decidida empezó a ir tras Amy Rose. Sally. Vaya Tails, no sabía que podría ser tan bondadoso, diría aún sorprendida por todo lo que dijo el pequeño zorro de dos colas, quien solo dio una sonrisa. Tails. Solo hice lo correcto y ayudar a Sonic y Amy para que puedan arreglar su situación tan peculiar de amor no correspondido, diría caminando a la dirección opuesta de donde iban Sonic y Amy. Y hablando de los mencionados, estos iban caminando de la mano, Amy estaba feliz de poder caminar con su amado y Sonic tenía una mirada aburrida por toda esta situación. Sonic. Oye Amy, ¿no crees que es momento de que entiendas que yo no te amo?, diría mirándola con aburrimiento, pero luego sintió como la mano de Amy apretó la suya al punto de que sintió como los huesos de su mano se empezaban a romper. Sonic soltó un grito de dolor y Amy en respuesta soltó la mano de Sonic algo preocupada por lo que ella había hecho inconscientemente. Amy Rose. Sonic, lo siento, yo no quise lastimarte, diría preocupada, mientras que mentalmente se regañaba por lo que había hecho. Sonic. Recordé que tengo algo que hacer, adiós, diría algo asustado y usando su velocidad salió del lugar dejando sola a Amy. Fin del momento flashback. De vuelta en la casa abandonada de Shadow, se vería como el mencionado estaba tratando de calmar a la eriza rosada. Amy Rose. Déjame salir ahora, diría en un grito de furia tratando de convencer a Shadow de que la dejara salir. Shadow. Es que, ¿no lo entiendes? No puedo, ¿cómo es posible que no recuerdes nada? Diría tratando de encontrar una forma mejor de explicarle en la situación en la que ella estaba. Amy Rose. ¿Recordar qué y por qué hay tantas cajas? Diría confundida y notando la gran cantidad de cajas que había en toda la casa. Shadow. Tú secuestraste a Tails y Dios sabe lo que le estuviste haciendo, loca psicópata, diría serio y con una mirada juzgadora. Amy Rose. ¿De qué demonios estás hablando? Diría gritando nuevamente dejando a un Shadow con más dudas. Como sea, Sonic vendrá por mí y si crees que yo hice tal cosa, tal vez tú seas el psicópata, diría cruzándose de brazos y dándole la espalda a Shadow, quien ya estaba empezando a cansarse por toda esta locura. En otro lugar se vería a Sonic viendo aliviado a Tails, quien seguía durmiendo plácidamente. Sonic. Me alegra que esté bien, dijo soltando un suspiro, sintiendo como si un peso invisible se hubiera ido de sus hombros. Blaze. Sí, cuando lo encontré sentí un gran alivio de que estuviera vivo, diría con una leve sonrisa. Sonic. Pero aún me pregunto por qué desapareció. Diría confundido y miro a Blaze, quien soltó un suspiro. Blaze. Prepárate porque lo que te diré te va a sonar muy loco, así que ten la mente abierta, diría y Sonic la miró seriamente y expectante por lo que ella diría a continuación, aunque no estaría preparado para escuchar lo siguiente. Fue Amy quien lo secuestró. De vuelta con la susodicha, esta estaba viendo el contenido de las cajas por curiosidad y terminó encontrando los restos de Metal Sonic, quien había sido destruido hace tiempo. Shadow. Ella no recuerda nada, ¿qué se supone que haga ahora? Otra vez es la Amy que todos conocen, pero aunque haya perdido la memoria, lo que le hizo a Tails no tiene perdón, y si la llevamos a juicio con amnesia saldría impune, maldita ley no sirve para nada, diría sin notar cómo es que la eriza rosada empezaba a acercarse a la puerta para irse, pero para la mala suerte el piso de madera hizo un crujido que puso a Shadow en alerta y apareció a su lado sujetando su brazo para que no se escapara. Shadow. Ni siquiera lo pienses, diría serio, pero Amy le dio una patada en su pierna haciendo que éste la soltara y diera un grito de dolor, para posteriormente viera con impotencia cómo es que Amy salía corriendo por la puerta. Shadow. Amy diría dando un grito siendo ignorado por la eriza, que empezó a adentrarse más en el bosque. De vuelta en la casa de Blaze, esta estaba en la sala contándole todo lo que pasó a Sonic, quien tenía una mirada algo complicada ante lo que escuchaba. Sonic. Esto tiene que ser un error, Amy no sería capaz de hacer algo hacia y mucho menos a Tails, diría llevándose las manos a la cabeza aún procesando la información. Blaze. Pues el cuerpo de Tails demuestra mucho lo que pudo haber vivido, tiene un brazo dislocado y la cabeza tiene rastros de fuertes golpes, pero afortunadamente no sufrió daños mucho más graves. Mientras que ellos seguían hablando de la situación, en la habitación de Blaze había entrado una silueta por la ventana de la habitación y cuando se acercó más a Tails empezó a acariciar su mejilla. Tails. Mami, ¿eres tú? Diría abriendo ligeramente sus ojos viendo apenas a la persona que lo despertó.
Fiona. Sí, mi querido zorro, soy tu mami, diría juguetonamente, y antes de que Tails pudiera gritar para pedir ayuda, Fiona le pondría su mano en su boca impidiendo que gritara. Fiona. Tranquilo, mi pequeño, iremos a casa, diría noqueando a Tails, quien fue alzado por Fiona para salir por la ventana, aterrizando sin mucha dificultad en el suelo, empezando a correr al bosque. El tiempo pasó volando y ya había pasado una hora desde que Amy había logrado escapar de Shadow. Amy Rose. Creo que lo perdí, diría más tranquila, pero al mismo tiempo se dio cuenta que se había perdido en el bosque. Creo que yo también me perdí. Silver. Amy, diría el erizo plateado apareciendo de la nada, asustando por un momento a Amy, que luego se calmó al darse cuenta que no era Shadow. Silver. Estaba buscándote, no vas a creerlo, pero encontramos a... Silver no pudo terminar de hablar al ser interrumpido por Amy, que se acercó al erizo algo preocupada. Amy Rose. Tienes que ayudarme, Shadow se ha vuelto loco, diría preocupada y algo asustada. Silver. Espera, Shadow. ¿Cómo es que? Sería nuevamente interrumpido otra vez por Amy, quien le dio la espalda para seguir corriendo al escuchar la voz de Shadow acercándose. Amy Rose. Corre, Silver, diría siendo seguida por Silver, quien no entendía nada. Pasaron los minutos y por fin Silver y Amy había perdido completamente a Shadow. Ahora más tranquilos y caminando juntos, Silver fue el primero en preguntar. Silver. ¿Y por qué Shadow te estás persiguiendo? Diría curioso. Amy Rose. No lo sé, desperté en su casa y me acuso de cosas raras, diría aún confundida por todo lo que Shadow la acusó. Amy Rose. Como sea, empiezo a reconocer esta zona, estamos cerca de mi casa, me ocultaré ahí mientras que tú pides la ayuda de Sonic, diría soltando un suspiro. Silver. Si Shadow actúa así de raro, tal vez él es la razón por la que Tails desapareció misteriosamente, diría, y Amy al escuchar eso se detuvo en seco. Amy Rose. ¿La desaparición de Tails? Diría viendo un cartel de desaparecido con la foto de Tails. Silver. Lo olvidé por completo, encontramos a Tails, diría, y mentalmente se regañó al olvidar algo tan importante. Amy Rose. Tails. Diría tartamudeando, empezando a recordarlo todo. Silver. Shadow debió de haber secuestrado a Tails, dijo serio, sin notar cómo Amy había dejado de escucharlo. Deja de fingir, tú secuestraste a Tails. Amy Rose recordó esas palabras de Shadow, empezando a recordar todo lo que ella había hecho. Desde cómo ella trató de mantener a Tails en su sótano hasta su beso durante su caída en el acantilado. Silver. Espera, ¿esa no es Fiona? Diría sorprendido al ver a Fiona al costado de la casa de Amy Rose, abriendo un portal con un anillo abre portales. Pero se sorprendió aún más al ver que tenía a Tails atado y parecía estar completamente noqueado. Amy Rose. Tails, diría viendo al zorro de dos colas con preocupación, y cuando puso su mirada en Fiona la vio con un profundo odio. Amy Rose. Nadie. Toca. A mi Tails, diría materializando su martillo pico en su mano y a una gran velocidad empezó a correr hacia Fiona, quien al verla dio un salto a un lado, evitando por poco el martillazo que pudo haberla matado. Amy Rose. Te atreviste de romperle el corazón a mi zorro en el pasado, pero ahora el corazón de Tails es mío, maldita zorra, diría mirando de una manera muy aterradora a Fiona.